Deseándoles un buen día, hoy nosotros presentaremos una cápsula respecto al trastorno de la personalidad límite, también conocido como borderline. Primero es entender qué es el TLP o el trastorno de personalidad límite. El TLP, según el APA, se caracteriza esencialmente por patrones generales de inestabilidad en relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos. También una notable impulsividad al comienzo, que comienza antes de la edad adulta y se presenta en una variedad de contextos. Eso vendría siendo lo que diría el APA o el DSM-5 respecto a lo que es el TLP o cómo se caracteriza. Pero en relación a otros autores, la autora Pritvitz en 2022 propuso que también, relacionada a la primera definición, es una inestabilidad emocional, hay dificultades comportamentales, tanto con ellos mismos como hacia terceros. También señala, aparte, que las personas con TLP buscan el riesgo, los excesos y dolor físico. Esto como una forma de anestesiarse del sufrimiento interno que ellos padecen. Eso vendría siendo como características principales que definen el trastorno límite de la personalidad. Ahora pasaremos con los síntomas. Según el APA, en el DSM-5, hay 9 síntomas principales que pueden llegar a aparecer. No se hace referencia a tiempo, pero sí estos 9 síntomas. El primero son los esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. El segundo es un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por la alternancia entre extremos de idealización o devaluación. Es decir, a las personas las idealizan mucho o las devalúan. No hay un intermedio. El tercero es la alteración de la identidad. Hay una inestabilidad intensa y una persistente de la autoimagen y del sentido del yo. También cuarto es la impulsividad de dos o más áreas que son potencialmente autolesivas. El quinto son comportamientos, actitudes o amenazas recurrentes de suicidio o conductas autolesivas. El sexto es una inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable en el estado de ánimo. El séptimo es la sensación crónica de vacío. El octavo es el enfado inapropiado, intenso o dificultad para controlar la ira. Y el noveno son las ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Eso vendría siendo lo que dice el DSM-5 respecto a los síntomas posibles del TLP, pero en complemento a eso, otros autores señalan otras cosas. El primero es respecto a la depresión y el TLP. Según Pinterrio et al., en 2023 proponen que el trastorno límite de la personalidad tiene una relación con la depresión, ya que puede llegar a aparecer síntomas depresivos en el TLP debido al estrés de la falta de identidad, el estigma, la discriminación, el nihilismo terapéutico y la falta de acceso a tratamientos adecuados. También se incluye errores en la forma de interpretar eventos diarios, que sería de González et al., que lo que presenta eso finalmente es que con frecuencia ellos distorsionan la realidad, es decir, esta necesidad como desamparada de ser querido por el otro, que es lo que se refiere, por ejemplo, el primer síntoma del DCM, está apoyado de esta idea de la distorsión de la realidad. Ahora, siguiendo con los factores de riesgo, hay 3 factores de riesgo que nosotros consideramos en la cápsula. Está el factor de riesgo del trauma, que según lo señalado por González et al., la aparición de un trauma temprano puede generar que ellos tengan una problemática a la hora de adaptarse o establecer sus emociones, es decir, no saben cómo interpretarlas o regularlas. Según el APA, también en el DCM, hay un importante factor de riesgo genético, que es decir, que si en tu familia directa alguien padece de TLP o antisocial, o otros trastornos como depresión, hay unas 5 veces más probabilidad de que uno pueda padecer de TLP. Con eso también se incluye el consumo de sustancias ilícitas por parte de familiares. Y finalmente, más que un factor de riesgo, es más algo relacionado con la tendencia a que aparezca el TLP, que vendría siendo el género, que según la APA es más probable que en las mujeres ocurra el TLP, ya que el 65% de las personas diagnosticadas son mujeres. Y ahora pasaremos a todo lo que viene siendo los diagnósticos diferenciales. Basándonos en el manual DSM-5, algunos trastornos diferenciales que se identifican del trastorno de la personalidad límite es el trastorno ya sea tipo 1 y tipo 2 y la depresión mayor. Si bien existen ciertas similitudes entre estos
dos trastornos también hay diferencias en los criterios que permiten un reconocimiento patológico. Bueno, y a continuación se mencionará las distinciones que marcan la diferencia entre un trastorno y otro. Bueno, en primer lugar, el trastorno de la personalidad límite a menudo se presenta junto con trastornos depresivos o bipolares. El clínico debe evitar dar un diagnóstico adicional de trastorno de la personalidad límite basándose solo en los hechos actuales, sin haberse documentado acerca de si el patrón de comportamiento tuvo un inicio más temprano y curso de larga evolución. Como se menciona en el DSM-5, en la bipolaridad, el sujeto está expuesto a una participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. Se observa una impulsividad, sin embargo, es más atribuido solo a estos episodios tales como maníacos o puede ser hipomaníaco. Mientras que en el TLP, la impulsividad es un patrón característico como tal, como dice el criterio de impulsividad, en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas. Por ejemplo, gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios. Existe otro trastorno que tiene similitudes, el cual es el trastorno depresivo mayor, que se caracteriza por síntomas presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer. Mientras que la duración de los síntomas del TLP comienza en las primeras etapas de la edad adulta, por lo cual tiene una característica que es como más progresiva y persistente. El manual indica que debe evitarse un diagnóstico apresurado sin revisar la historia clínica del paciente, ya sea por síntomas que se van desarrollando y evolucionando, ya que por la naturaleza de los síntomas puede ser confundido si no se revisan con precaución. Existe una distinción en el estado de ánimo de los presentes trastornos. Según el criterio A1 de depresión mayor, se presenta un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, por lo que el foco es este sentimiento más negativo, mientras que en el criterio A6 del trastorno de personalidad límite posee una inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo. Finalmente, según el DSM-5, otros trastornos de la personalidad también pueden llegar a presentar similitudes con el TLP, como el trastorno de personalidad histriónico. Sin embargo, el trastorno de la personalidad límite se distingue por la autodestructividad, los arrebatos coléricos, las relaciones íntimas y los sentimientos crónicos de profundo vacío y soledad. Por otro lado, el TLP tiene criterios de conductas suicidas y reactividad emocional que raramente poseen otros trastornos de la personalidad. También otro criterio importante que distingue el trastorno de personalidad límite de otros es el patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y devaluación. Estrategias de tratamiento y abordaje recomendado en el trastorno del límite de la personalidad. El TLP es un trastorno muy complejo, por lo tanto, no existe una gran variedad de estrategias efectivas para poder abordarlo como tal. Por eso, Pinta Riofrío et al. 2023 menciona que la principal estrategia de tratamiento es la psicoterapia. Los pacientes que reciben tratamientos de psicoterapia muestran mejoras en la gravedad del trastorno límite de la personalidad, la disociación y sus relaciones interpersonales. Las estrategias de tratamiento, es decir, la psicoterapia, se muestra muy consistente con los metaanálisis que evidencian que distintos modelos de psicoterapia tienden a lograr resultados de carácter similar y de hecho también en una comparación de solo un ensayo.
Existe también una terapia dialéctica conductual con las siglas DBT para otro modelo específico de TLP que se centra en la transferencia de psicoterapia, donde también se encontraron resultados que eran muy positivos. La farmacoterapia no es recomendada en el TLP. Según Pinta Frío et al., la farmacoterapia presenta evidencia no favorable, ya que los antipsicóticos, anticonvulsivos y los antidepresivos que pertenecen a la segunda generación, como lo serían los antidepresivos, son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los cuales no reducen la gravedad de los síntomas que se generan por el trastorno. No existe ningún tratamiento farmacéutico que contenga un correcto funcionamiento en base a los resultados entregados por las investigaciones. Por lo tanto, se recomienda evitar el uso no indicado en la etiqueta de los medicamentos psicotrópicos. A su vez, el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica del Reino Unido y el Instituto Australiano, junto con el Consejo Nacional de Investigación Médica y de Salud, recomiendan evitar la farmacoterapia como un tratamiento de primera opción, exceptuando en una crisis de carácter aguda. Por lo tanto, el abordaje recomendado es la psicoterapia. Ahora, la salud pública y su abordaje. Actualmente, en el año 2025, el trastorno de personalidad limítrofe es una de las patologías que no se encuentran disponibles en el Plan GES de Chile. El Plan GES significando las garantías explícitas en salud. Un plan que básicamente no solamente asegura tratamientos de un listado definido de patologías, sino que también asegura ciertos medicamentos y su disponibilidad. Eh, Esto se puede corroborar en la página de la Superintendencia de Salud en la sección GES. Pese a esto, en el año 2024, la Cámara de Diputados aprobó la resolución número 1197 el 14 de agosto. Esta resolución solicitó la incorporación del TLP al plan GES, algo que, como he dicho anteriormente, no se encuentra vigente a día de hoy por razones que no se han hecho oficialmente públicas. Asimismo, se toma en consideración la constante llamada de atención, tanto en redes sociales como públicamente, por distintas personas que sufren del trastorno de TLP para añadir este trastorno a la canasta GES, siendo que sería de mucho, mucho apoyo para su día a día, tanto por los tratamientos ofrecidos como los medicamentos. Muchas gracias por su atención y gracias por acompañarnos.